Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo juntos una reflexión en torno a la palabra de Dios. El capítulo 16 del libro de Hechos narra la historia de un hombre que trabajaba en una prisión, un hombre que tenía la responsabilidad de custodiar a muchos prisioneros. Ese mismo capítulo nos cuenta un milagro que se produce una noche en que el apóstol Pablo estaba en esa prisión de la ciudad de Filipos. A medianoche nos dice la palabra de Dios que Pablo y su compañero de trabajo Silas cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Es sorprendente ver cómo enfrentaban las pruebas y las tribulaciones aquellos que eran discípulos de Jesús en los primeros tiempos de la historia del cristianismo. Estaban en una prisión, pero estaban cantando, estaban alabando a Dios, con la tranquilidad de que sus vidas estaban completamente en las manos de Dios y que Dios finalmente tenía cuidado de ellos, y que ya sea que vivan o que mueran, eran del Señor. Esa certeza y esa confianza en estar en las manos de Dios le daba a los cristianos de los primeros siglos mucha seguridad para enfrentar las adversidades propias de la vida. El texto nos cuenta que en un momento hubo un terremoto, de origen sobrenatural. Es Dios en realidad el que produjo el terremoto para que las puertas de la prisión se abrieran, para que los prisioneros quedaran libres. Este terremoto es un símbolo de lo que Dios hace en la vida de cada persona cuando Él llega con el poder del Evangelio. Las puertas de las prisiones de oscuridad que hay en nuestra vida se abren. Las cadenas que nos tienen atados a las prisiones de oscuridad, a las tinieblas, al pecado, al mal, al poder de Satanás, son rotas y las puertas se abren para que los presos salgan. Así pasó en esa prisión de manera física. Las puertas se abrieron, los presos quedaron libres y salieron para poder enfrentar ahora una vida en libertad. Pero estaba el carcelero. El carcelero de todas maneras se sintió sorprendido porque de pronto vio que las puertas se habían abierto y que los presos iban a huir. Y esto indudablemente era un gran problema para él. Era el final de su carrera. Era la terminación de su carrera. Iba a ser ejecutado por haber permitido que los presos escaparan. Pero Pablo le dice en un momento, no temas, aquí estamos todos. Nadie ha escapado. Todos estamos aquí. El carcelero se siente tremendamente conmovido ante las palabras de Pablo. Y hace la pregunta fundamental del ser humano. Dice a Pablo y dice a Silas, y está registrado en el capítulo 16 del libro de Hechos, y sacándolos, versículo 30, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la gran pregunta de este carcelero, el gran interrogante de los siglos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo salvarme? ¿Cómo puedo liberarme de esta situación? ¿Cómo puedo encontrar el camino a la salvación? ¿Cómo puedo encontrar el camino a la vida eterna? Ya él estaba tranquilo porque los presos no se había ido ninguno. Su vida física ya no estaba en peligro. Podía volver a los presos nuevamente a las celdas, podía ponerle los grilletes nuevamente. Pero ahora él entiende que su necesidad no era solo física, no era solo biológica, y quiere saber qué hacer para ser salvo. Es esa la pregunta que nosotros debemos hacernos cada día de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Querido amigo, nuestra vida está sujeta a lo efímero. Nuestra vida está sujeta a lo momentáneo, está sujeta a lo temporal. Hoy estamos y mañana no estamos. De la mañana a la noche podemos no existir. La vida del ser humano es corta. La Biblia habla de una vida corta y hastiada de sinsabores en el libro de Job. El libro de Salmos dice que 70, 80 son los más robustos. Hoy vivimos más años, pero no sé si con mejor calidad de vida. Pero no somos inmortales, no somos eternos. El problema no es biológicamente cómo salvarnos, sino cómo alcanzar la eternidad, cómo alcanzar la vida eterna. Cómo finalmente llegar al reino de los cielos, poder salvarnos para toda la eternidad. Y la respuesta que le da Pablo, versículo 31,
Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pablo y Silas no le dijeron que creyera en un compendio doctrinal. No le dijo que creyeran en una denominación determinada, en un conjunto de verdades, que sin duda son importantes, que sin duda hay que conocer el contenido de la revelación, conocer el contenido del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podemos tener mejores vidas de este lado de la eternidad? Es importante, porque debemos vivir hasta la venida del Señor o hasta que somos llamados al descanso, una vida que sea plena, una vida abundante. Y eso lo dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero la vida eterna, la salvación, el poder caminar por las calles de la Nueva Jerusalén, en un cielo nuevo y en una tierra nueva, no dependen de lo que hagamos, sino de lo que creemos. Y no de lo que creemos desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista cognitivo, sino en quién creemos. Porque la respuesta de Pablo y de Silas fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros hoy: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando nosotros creemos en Jesús, somos salvos. Pablo nos dice: van a ser salvos en un futuro distante, van a ser salvos en algún momento de vuestra experiencia. Si os portáis bien después de creer, vais a ser salvos. Pablo dice: cree ahora y ahora serás salvo. Y eso es lo que Dios nos plantea en su palabra. Ahora bien, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, indudablemente el Espíritu Santo nos va a mover a arrepentimiento. Vamos a ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, de nuestra necesidad de un Redentor. Vamos a ser conscientes de nuestra necesidad de perdón. Y el Espíritu va a hacer que comprendamos que somos pecadores. Vamos a experimentar el arrepentimiento por nuestros pecados. Vamos a confesar que somos pecadores. Vamos a abrir las puertas de nuestros corazones a la presencia del Señor y nuestras vidas serán transformadas. Y cuando nosotros experimentamos esto, anhelamos vivir con Jesús cada día de nuestra vida. El arrepentimiento, la confesión, el perdón que recibimos por la fe, nos hace nuevas criaturas, nos permite vivir una nueva experiencia espiritual y nos lleva a anhelar caminar con Jesús a cada paso de nuestra vida.